Hola, ¿cómo están? Este videito es para darles orientaciones para resolver la tarea 19. La tarea 19 consiste en un tejido textual, valga la redundancia, porque ustedes ya saben que texto significa tejido, entonces tejido textual sería como decir dos veces lo mismo. Bueno, lo que vamos a hacer en esta ejercitación es redactar un texto, pero como si fuera un tejido, ya en esta misma tarea, ya van a ver, tienen todo ofrecido. Tienen las lanas, las agujas, todo lo que necesitan. A lo mejor van a tener que agregar algún conector, o sea, hacerle algún flequito a la bufanda, si es eso lo que van a tejer, o poner un pompón al gorrito, si es eso lo que van a tejer, pero ya está como toda la información en la misma tarea. Por eso se llama tejido textual y no una producción de un texto con una investigación previa. Ustedes ya tienen la información, que ya nomás se las voy a mostrar a dónde está. Bueno, este videito está dirigido tanto a la burbuja A como a la burbuja B, porque con algunos grupos alcanzamos a realizar toda la tarea en clase esta mañana, que hoy es día viernes 18 de junio. Y entonces esta mañana con algunos grupos alcanzamos a terminar toda esta tarea del tejido textual, el borrador del tejido textual. Con otros grupos no, pero sí, como nos tocaba la presencialidad, estas orientaciones que yo voy a dar ahora ya las escucharon, pero bueno, no viene mal repasarlas. Tanto los alumnos de la tarea de la burbuja B como de la burbuja A o de la burbuja A y de la burbuja B tienen que entregar este trabajo, esta tarea de tejido textual. Es más que nada, es una tarea de producción de textos, pero no es una tarea de producción donde van a estar solitos y tienen que ustedes de sus propias investigaciones obtener la información, sino que como dije recién, la información ya está en la misma tarea. ¿Para qué entonces vamos a redactar si ya nos han dado como un rompecabezas la información un poco desordenada? Es más que nada para fijar el plan textual. Nosotros sabemos que cada modalidad tiene un plan textual, es decir, una organización o partes o categorías canónicas propias. La modalidad narrativa tiene un plan textual específico para la modalidad narrativa, que es la situación inicial, el conflicto, la resolución y la situación final. La modalidad explicativa tiene otro plan textual específico para la modalidad explicativa. Ustedes lo pueden ver en el cuadernillo, se fijan en el índice donde dice plan textual, creo que estaba en la página 5 del cuadernillo de comprensión. El plan textual de la explicación tiene tres partes o tres categorías canónicas o tres fases, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Cuál parte de las tres es la que no puede faltar nunca? Es el desarrollo, porque puede ser que yo me fije en una enciclopedia digital, por ejemplo en la Wikipedia, y que el artículo de la enciclopedia arranque directamente con la definición del objeto de conocimiento y no lo introduzca, no haga un encuadre, ni diga este texto va a tratar, o sea, no haya una mediación, no haya una introducción entre el título, digamos, y el desarrollo, y el problema de conocimiento explicado, o la explicación del problema de conocimiento. En la mayoría de los textos explicativos sí hay una introducción, y ahora en este tejido textual sí tenemos que hacer un texto de modalidad explicativa que tenga introducción. Viene en la tarea ya el plancito como un esqueleto del plan textual que tenemos que seguir. Vamos a la tarea, así se las voy explicando paso a paso y les explico todas las consignas. Como ustedes ven, en la página 2 hay un montón de ideas desordenadas, que son esas ideas que yo les decía que ya es como que en la misma tarea viene en la página 2, ¿no? Está ya la información que ustedes tienen que usar, que sería como la lana, para que ustedes tejan este tejido textual, tejan este texto. Ya tienen todo provisto. Ustedes pueden investigar también por su cuenta, agregar algún dato más que aquí no esté en estas ideas desordenadas, que la van a tener que ordenar para que les quede un texto coherente, pero no tantos datos de agregar porque si no les va a quedar un texto demasiado largo, muy largo. Y queremos que sea un texto breve, sencillo. Entonces, bueno, esta tarea es la tarea 19, un tejido textual, sería una tarea de producción, pero con mucha ayuda, con muchas pautas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es a qué apunta este tejido textual? A que ustedes redacten un texto coherente. Ustedes ya saben que es un texto coherente.
coherente, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto en la nivelación. Coherencia y cohesión. Bueno, que quede un texto coherente, ¿qué quería decir? Pensemos un ratito. Quería decir que nos tiene que quedar un texto con sentido, que tenga unidad temática, que cualquier lector lo pueda comprender. Pensemos, por ejemplo, en que vamos a hacer este texto de modalidad explicativa, que por eso tiene este plan textual determinado, porque estamos fijando el plan textual de la modalidad explicativa, entonces que les quede claro, que lo puedan entender, que tenga sentido. Imaginemos un lector modelo, por ejemplo, de séptimo grado. Entonces, le ofrezcamos esto a alumnos de séptimo grado, de una escuela rural, por ejemplo, a la cual querramos ayudar. Entonces, bueno, es como para contextualizar el lector, ¿no es cierto? Ver a quién vamos a dirigir este texto. Por eso que nos tiene que quedar lo más claro, lo más coherente posible y ordenado. Eso, con esas características, obtendríamos un texto coherente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Siempre que redactemos, sea con tejido textual o que redactemos por nuestra cuenta, con nuestros propios pensamientos o con nuestra propia investigación, siempre lo primero que hay que hacer es un borrador, aunque nos quede tachonado, con tachones, con borrones, con flechas, con llamaditas, con números, que digamos, bueno, esto va a ir arriba, esto va a ir después, bueno, ese es el borrador. Comparemos también este tejido textual con la cocina, ¿no es cierto? Todos vemos, o la mayoría ven el programa de MasterChef, y ahí ven que mientras se está preparando el plato, se ensucia la mesada, se ensucia el delantal, cortan, pican cosas, queda la tabla, los utensilios sucios. Bueno, así es el borrador, queda medio desprolijo, pero luego revisamos y luego lo pasamos en limpio, que sería como emplatar ya el plato o la comida que estamos preparando. Entonces, primero siempre hay que hacer el borrador, después hay que revisar ese borrador y después pasarlo en limpio, y eso es lo que van a entregar en la plataforma, ¿sí? El texto ya pasado en limpio. En uno de los grupos ya vimos el borrador, lo revisamos y todo, entonces ese grupo solo tiene que entregar el pasado en limpio, que ya saben cómo hacerlo. Y los demás, bueno, tendrán que seguir estos pasos en la casa y tratar de obtener un texto ya pasado en limpio lo mejor posible, ¿sí? No obstante, yo sé cuáles grupos alcanzamos a revisar el borrador y en cuáles no. Entonces, aunque para ustedes sea el pasado en limpio, háganlo como pasado en limpio, hagan el borrador, revisen todo eso, pero ya sé, según el grupo, según las circunstancias, para mí también puede ser de pronto un borrador, entonces pueden tener otra instancia de hacer correcciones, ¿no? Pero bueno, traten de hacerlo lo mejor posible para que ya les quede un texto coherente y que cumpla con todas estas consignas que ahora vamos a ir viendo. Los pasos para hacer este tejido textual, es decir, esta tarea 19 son: primero hay que ordenar las ideas de un cuadro, que es el que mostré al principio, que está en la página siguiente. En la página 2 es un cuadro donde hay ideas desordenadas y ustedes las tienen que ordenar, todas esas ideas, en 4 párrafos nada más, según el siguiente plan textual. Acá tenemos como un esqueleto del plan textual. Este plan textual, ¿en qué me ayuda? En que me da como un mapita, como un esqueleto de cómo me tiene que quedar el texto definitivo que yo voy a entregar. Entonces yo tengo que armar o arreglármelas para ordenar todas las ideas que están en la página 2, que ya vamos a ir a verlas, en 4 párrafos nada más. Esos 4 párrafos tienen que responder, digamos, a estas partes, a este plan textual que es el apropiado para la modalidad explicativa. Es decir, que me tiene que quedar un solo párrafo para la introducción. En esa introducción, ¿qué voy a hacer yo? Voy a presentar el objeto de conocimiento, o sea, el tema que voy a explicar. Vamos a explicar la ciencia ficción o los cuentos de ciencia ficción. Entonces, así tiene que ser la introducción, donde se presente la ciencia ficción, o se introduzca, o se enmarque. Bueno, ustedes van a tener ahí para elegir en las ideas desordenadas, alguna les va a servir como introducción, ya se van a dar cuenta ustedes solitos. En el párrafo 2
que forman parte del desarrollo, como el párrafo 3 y como el párrafo 4, van a formar parte del desarrollo, si bien van a ser párrafos separados. En el párrafo 2, ¿qué tienen que incluir? Tienen que incluir el concepto de cuento de ciencia ficción y los personajes, o sea, qué personajes participan o qué personajes aparecen o interactúan en los cuentos que son de ciencia ficción y no en los cuentos tradicionales donde hay pícaros, por ejemplo, o en los cuentos policiales donde hay policía. Bueno, en los cuentos de ciencia ficción hay otros tipos de personajes típicos que ya ustedes también se tienen que dar cuenta. Sería como un rompecabezas lo que van a armar. En el párrafo 3, que también forma parte del desarrollo, es decir, de la fase 2, digamos, de la segunda fase en la que se organizan los textos de modalidad explicativa, ¿qué